realidad que debe generar la reflexión de todos nosotros y sobre todo el orgullo de los dominicanos, un orgullo desde nuestra historia. Ayer, mientras acontecía el proceso electoral, que creo que no creo que haya habido otro proceso que tenga tanto nivel de seguimiento. En todos los países latinoamericanos e inclusive europeos había un seguimiento paso a paso a las elecciones de Venezuela. Estaba la transmisión en vivo, corresponsales en vivo, generando primero el comportamiento que se estaba dando en torno a los centros de votación. La gente observaba cómo se estaba votando. Y esta dictadura le permitía votar. Y había mucha gente que decía, pero es que algo tienen que tener a la mano, porque es que lo que se está viendo no es algo normal. Se está viendo un entusiasmo desbordante, una participación desbordante. Hay una parte del dominicano que no entendía, como se hablaba de la concurrencia, de la participación de ese 59%, era del padrón que pudo votar, porque los que estaban o los que están exiliados, algunos en calidad de refugiados políticos y otros como estamos aquí la mayoría, que es simplemente exiliado económico trabajando, esa gente no podía votar, pero estaba en el padrón de ellos. En los 20 millones que se generaba como noticia, en esos 20 millones estaba el venezolano que vive aquí, el que vive en Bruselas, el que vive en Francia, el que vive en Argentina. Chile solo tiene 400,000 venezolanos, solo Chile. Y en Chile podían votar, habían 4,000 personas que podían ejercer el voto y ellos solo habilitaron en Chile 1,500. Eran 6,700,000 lo que podían, de los 7,700,000 que tú diste el dato la semana pasada, Isis. Y Felipe también, o sea. Y Felipe también, cerca de 8 millones de personas, señores. De esos cerca de 8, 7 millones tenían edad para poder votar. Y ellos habilitaron, ahí arrancó la vagabundería, ellos habilitaron 69,000 personas. Es tan simple como que de los 6,600,000 que podían votar, solo dejaron que podían votar 60,000. Empujaron 7 millones de votantes que estaban en contra de ellos hacia afuera. A no votar. Y le impidieron además ejercer su derecho en los territorios donde estaban. Y lo peor aún, todas aquellas personas que por una u otra razón se desplazaron sin una documentación legal, por ejemplo, a través de la frontera por Colombia, tampoco le permitieron votar. Pero la aberración más grande fue que cerraron el paso fronterizo por Colombia y los venezolanos tuvieron que salir. Yo no sé si ustedes vieron esas imágenes extraordinarias, por lanchas, yolas y canoas, atravesando el lago de Maracaibo entre lo que es la Guajira colombiana y la zona de Venezuela. O sea, lo que ocurrió, yo lo califico, es una vergüenza para la democracia en América Latina y el mundo en el día de ayer en Venezuela. Correctamente, la imagen a la que hace referencia Felipe Romero es precisamente una cantidad impresionante de canoas, de yolas, de lanchitas, que ellos iban todos como el que iba a conquistar el territorio. Y salud, y ese ímpetu que tenía el venezolano, que se mostraba en todas las transmisiones en vivo que había en Chile, aquí lo hubo también. En Argentina inclusive hubo momentos en los que la policía de Argentina tuvo que llamar al orden de una manera fuerte porque iban a subir al edificio de la embajada. Ese ímpetu que tenía el venezolano que está en el exterior le falta a quienes están dirigiendo la oposición. Pero es que a la hora de el bandido de Nicolás Maduro salir a hablarle, primero Diosdado Cabello, no, el jefe, ¿verdad? Que ese es el jefe, el cerebro. Ese es el jefe, y como bien dice también Isis, cerebro, porque el otro no tiene ni cerebro. Sí, sí. Ese Pinky. Ese tipo sale primero con una forma. Y entonces cuando, yo no sé si a ustedes le pasó lo mismo, pero cuando el vocero, el presidente del poder electoral de ellos habló, yo dije, no, pues entonces jodió, pues si este tipo habla así. Antes de él decir de dar los resultados. Son irrefutables. Irreversibles. Pero de una manera, él parecía Chávez hablando. Porque típico de ese tipo de gente, ellos se imitan uno con otro. Hermano, cuando ese tipo empezó a hablar, yo dije, bueno, esto se jodió. Porque a lo que
apelaba a la oposición, y uno lo notaba por el nivel de las voceras que estaban hablando. No recuerdo el nombre de la primera que dio la rueda de prensa. Esa mujer tiene un valor del carajo. Ahí en Venezuela hay un déficit de hombres que eso no tiene madre. Están como acobardados. Sí. Ahí hay un déficit fuerte de hombres. Ahí las mujeres son las que están por el pleito. María Corina Machado, esa mujer, el premio Nobel de la Paz, porque no hay otro, hay que darle a ella. Hay que darle el premio Nobel de la Paz a ella, pero es porque no hay otro. Porque hay que darle el premio al valor que tiene esa mujer. Y a los venezolanos, yo no sé qué estudiar el ADN, a los hombres de la oposición de Venezuela, porque ahí hay una falta de cojones que eso no tiene madre. Pero que eso no puede ser. Pero al momento de esos tipos dar el resultado, ahí no había nadie fuera de la junta de ellos allá, para que el dominicano lo entienda. Yo recuerdo en el año 2020, en medio de la pandemia, al momento de dar los resultados, habíamos por lo menos 2 millones de PRMistas en la calle. Y recuerdo la del 2012, cuando Hipólito perdió escasamente las elecciones con la llamada Llegó Papá. Que si Hipólito no llama a la paz y se desaparece 2 días y calma esto, aquí todavía hoy estuviéramos peleando. Y en el 94 yo sé que tú eras del grupo que estaba esperando las señales de Peña Gómez. No, yo ahí estaba muy chiquito. Muy chiquito. Ahí tenía 15 años. Quería ver la edad. Tenía yo 14 años. Pero en el 2012 no. En el 2012 nos faltó aquí nos faltó una bomba molotov que recoger en el 12. Los macorizanos allá en tu pueblo subieron todo con todo lo que encontraron para acá. En el 12 fueron legítimas. En ese 2012 teníamos teníamos una Fuerza Armada democrática presta a preservar el orden y la propiedad civil. Muy legítima. Lo que yo para el año 2012. Lo que te digo yo a ti es... No, fueron muy legítimas. Sí, esas fueron del código de Maduro también. Lo que pasa es que hay un tema con la vocación democrática de Hipólito. Pero que están enraizadas que en el año 2004, Hipólito dijo que le hicieron fraude con una famosa cadena y que por eso perdió las elecciones. Lo que yo te puedo decir a ti es que lo que el mundo ha observado, y así se atreven a hablar de los norteamericanos, lo que el mundo ha observado es cómo en esta época de la información al instante, cómo el mundo ha observado mientras un grupo se roba un país. Porque lo que hubo ayer ahí en ese mamotreto electoral fue robarse la voluntad popular de toda una nación. La cantidad de gente que pudo votar ahí expresó muy claro, de manera muy fuerte, el deseo que tiene de salir del chavismo. Había mucha gente que cuando hablaba ni siquiera mencionaba el nombre del esperpento de Maduro. Mucha gente que lo que se refería como tal era a el gobierno, a esa ideología chavista y a todo lo que eso implica. Debemos vernos en ese espejo y valorar la democracia dominicana. Ver qué tanta falta tenemos nosotros, los vecinos y los hermanos de Venezuela, frente a la fortaleza del sistema dominicano. Cómo tenemos nosotros una institucionalidad que vale tanto, la cual hay que cuidar. Y a los políticos dominicanos, mirémonos en ese espejo. Cómo hay que cuidar la calidad de la democracia dominicana, cómo hay que preservar los partidos políticos, las instituciones, la decencia, la prudencia a la hora de usted hacer política, respetar al opositor, respetar la manifestación de la voluntad de la gente, respetar los líderes que tienen cada quien su incidencia en los partidos políticos. Yo no quisiera hoy, de alguna manera, que nosotros podamos reflexionar viendo cómo esa democracia languidece frente a los ojos del mundo y cómo toda una nación está arrodillado frente a un poder dictatorial que en plena generación de la comunicación al instante frente a los ojos y a los oídos de todos nosotros, esta gente se levanta, se roba unas elecciones y se burla de todo ese pueblo y de un mundo expectante que expresó su solidaridad antes, durante y después, porque no duró media hora, 40 minutos en hablar este hombre sin que haya una respuesta, que la hubo. Los Estados Unidos respondieron de manera rápida. El presidente de Chile, pocas veces he visto un tuit tan bien ponderado como ese que publicó el presidente Boric, donde decía que ellos tenían que entender que los resultados no eran creíbles. Fue la palabra más mesurada pero certera. Eso no es creíble.
El gobierno de Venezuela literalmente le dijo, tiene que entender que los resultados que acaban de dar no son creíbles frente a lo que el mundo ha observado. Y no aceptaremos ningún resultado que no sea comprobable. ¿Ustedes recuerdan un capitán dominicano de nombre Mario Peña Taveras? Claro. ¿Tú lo recuerdas, Felipe? ¿Qué fue lo que hizo? Explícalo, Felipe. Ese señor no fue que estuvo vinculado a un tema con Venezuela. No, Mario Peña Taveras fue el que agarró al jefe del ejército y le dijo, mire, revolución 1965. Y ahí comenzó la revuelta en la República Dominicana. Entonces, eso es lo que necesita Venezuela, un capitán que se case con la gloria. O varios coroneles. Pero bueno, yo tengo una lectura distinta, porque eso no fue un movimiento espontáneo. Movimiento revolucionario. No fue un movimiento espontáneo. Ese movimiento lo organizó el coronel Fernández Domínguez con el liderazgo que tenía. Sí. Y eso fue bien planificado. Sí. Por eso a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, se entonó la marsellesa, que era el grito de salida por Radio y Televisión Dominicana, en ese momento La Voz Dominicana. Sí, eso fue y ese programa en ese momento lo presidía José Francisco Peña Gómez. Y la voz o la clave para salir todo el mundo a la calle, el sector político y el sector militar, fue la marsellesa. Está bien. Sin duda que hace falta un Mario Peña Taveras aquí adelante. Hacen falta, como dice Rosendo, y como creo que quizás todos coincidimos, hace falta un espíritu y un valor que vaya más allá de ir y acudir a unas elecciones. El civismo y la voluntad de hacer las cosas por la paz quedó claramente expresado por el liderazgo de la oposición de Venezuela, que haya pasado de todo. Capriles se volvió un viejo aspirando. A Leopoldo López lo hicieron preso a él y a la familia por años. Lo sacan de carrera. Traumatizaron. Un desastre. Y hoy tienen a María Corina Machado empoderada de un sentimiento que cada vez más se refleja en el venezolano que está dentro y fuera de esa nación. Una invitación, ojalá pudieran ellos escucharnos a todos, a que traten de darle mayor nivel de sentimiento de valor físico a lo que tienen. Eso no va a terminar solo con usted ir y acudir a unas elecciones. Que defiendan ellos en las calles de Venezuela, que defiendan en la expresión más férrea y más auténtica la voluntad popular, que la defiendan, que no se queden todos ahí absortos viendo cómo este tipo se le 6 años más para colmo. 6 años duran los periodos allí. ¿Y quién le garantiza a ellos que van a quedarse de brazos cruzados y que van a ir a otras elecciones en 6 años, los que queden vivos? ¿En qué condición irán? Eso no se puede retardar. Sí. Más tarde que temprano están convocados los venezolanos a asumir en las manos, en el espíritu combativo, la forma de ellos poder salir de Maduro y del chavismo, no es otra que no sea tomando las calles en Venezuela. Llévatelo.